Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al Salón de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales. Ha organizado la presentación de una nueva edición del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, al cumplirse 500 años de la primera edición de un texto que a través del tiempo ha sido un importante referente sobre la política, el Estado, las instituciones y las relaciones del poder público y político. Un libro clásico que a 500 años sigue teniendo presencia importante. Por ello la frase, lo que estos ojos vieron, sigue vigente. Con motivo de la presentación de este libro, nos acompañan el señor senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. El senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De igual manera, quien ha convocado y organizado este evento en su calidad de presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República, el señor senador Zoé Robledo. Damos la bienvenida a un destacado conferencista invitado de manera especial con motivo de la presentación de esta nueva edición del libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Está con nosotros el señor doctor Mauricio Viroli. De igual manera nos acompañan destacadas personalidades que han sido, en su calidad de analistas políticos, invitados a ser comentaristas en este evento. Están con nosotros el maestro Jorge Islas, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, y el señor licenciado Carlos Ramírez. También agradecemos la presencia del señor senador Fidel de Médicis Hidalgo y del señor senador Rabindranath Salazar Solorio. De igual manera, del señor ingeniero Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. A ustedes, nuestras y nuestros invitados especiales, a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey, a ustedes y a sus maestros, gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos. Distinguidos invitados, también nos acompañan alumnas, alumnos y profesores del ITAM. Muchas gracias por estar aquí. Daremos inicio al programa de este evento con las palabras del señor senador Zoé Robledo. Muchas gracias y muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es para mí de verdad un honor y una emoción poder finalmente presentar aquí en el Senado de la República esta edición conmemorativa de los 500 años de El Príncipe de Maquiavelo. 500 años de que Nicolás Maquiavelo escribió esta importante obra. Y sobre todo es un honor hacerlo acompañado de todos ustedes. Por supuesto, del coordinador Miguel Barbosa Huerta. Gracias, coordinador, por acompañarnos. Del senador vicepresidente de la mesa directiva, Luis Sánchez,
Muchas gracias, querido Luis. También, por supuesto, de Carlos Ramírez, director general de Prisa Editores, coeditor de este libro, junto con la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, de Jorge Islas, que sin duda fue parte importante para que este libro viera la luz, de Jesús Silva Herzog, que nos hará unos comentarios desde su particular y muy interesante lectura de Maquiavelo, y sobre todo, de manera muy especial, siempre hay que agradecer más a los que vienen de más lejos, y es el caso de Mauricio Viroli. Mauricio Viroli, que es sin duda uno de los referentes más importantes, no solamente sobre la obra de Nicolás Maquiavelo, también sobre su vida, que fue tan interesante como su obra, quizá. Él acaba de ser nombrado profesor emérito de la Universidad de Princeton y hoy es profesor de la Universidad de Texas en Austin. Por eso, gracias Mauricio por estar hoy con nosotros comentando este libro que tiene palabras tuyas tan importantes y tan interesantes en esta búsqueda 500 años después todavía de Maquiavelo. Por supuesto que también quiero agradecer al presidente Jesús Zambrano, que se encuentra aquí con nosotros, también un lector de Nicolás Maquiavelo y del Príncipe, y aún de Médicis, que desde Cuernavaca viene también, que es el senador Fidel de Médicis, ningún parentesco con Lorenzo. También, por supuesto, que el senador Rabindranath Salazar, y sobre todas las cosas, y lo digo de manera muy sincera, quiero agradecer que estén hoy ocupando los escaños de este salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, estudiantes de diferentes universidades. No voy a empezar por el ITAM porque eso parecería que es favoritismo de mi parte. Voy a empezar por los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que están aquí hoy, los alumnos del TEC de Monterrey, los alumnos de la Universidad Iberoamericana, los del ITAM, por supuesto, y también a los profesores que están hoy aquí y que son el público al que queremos llegar con esta edición, porque creo que son los nuevos lectores de Maquiavelo los que pueden darle un impulso 500 años después a la lectura de este gran autor. Por eso, para mí, este encuentro, más allá de una presentación de un libro, es casi como la redención del alma de un hereje. Es como si estuviéramos llevando a cabo unas de esas misas que se celebran a nombre de las almas en pena en los pueblos, que después de estar en el purgatorio dicen, celebrémosles un novenario para que descansen en paz. Así entiendo yo este encuentro, que debemos de invocar hoy aquí a Maquiavelo para leerlo de una manera diferente, porque creo que los malos lectores de Maquiavelo han echado a perder la idea que tenemos de él. Y por supuesto, los políticos que lo citan sin leerlo y muchas veces lo citan mal. Entonces, esa es la intención del encuentro del día de hoy. Hay que recordar que a lo largo de 500 años, para el Príncipe han jugado muchos factores en su contra. Contra él se han confabulado desde los guardianes de la moral hasta quienes consideraban incluso que su obra había sido escrita por el mismísimo Lucifer y que había sido escrita, hoy diríamos, había sido capturada por Judas Iscariote. Este libro del Florentino fue prohibido durante muchos años, es más, fue prohibido pocas décadas después de su primer publicación y enviado a la hoguera por tribunales, lo mismo católicos que protestantes que islámicos, y como si no fuera suficiente, también por los tribunales de algunos académicos y de algunos políticos. El propio arzobispo de Canterbury, Reginald Pole, afirmó que el diablo le había dictado El Príncipe a Maquiavelo, que el diablo lo había escrito él mismo. A esos excesos llegaba la mala lectura de El Príncipe. Bueno, hay que recordar que incluso en Inglaterra se llama coloquialmente Old Nick, o el viejo Nicolás, al diablo, y se dice, algunos dicen, que es en referencia justamente a Nicolás Maquiavelo. El Papa Paulo IV lo llamó escritor impuro y malvado, y en Baviera, en el siglo XVI, los jesuitas pidieron que se quemara la efigie del filósofo florentino en un ritual post-mortem para que toda la humanidad se purificara.
Bueno, hay que recordar que los protestantes lo acusaron de ser el instigador de la matanza de la noche de San Bartolomé en 1572, obviamente, así como ahora lo recordamos en México, resucitado, había ido a instigar, y los católicos también lo señalaron como un protestante disfrazado que provocó el crimen para culpar a los seguidores del Papa. Por eso hoy Nicolás Maquiavelo entra al Senado de la República, no como un espectro deambulante buscando un lugar en la historia del pensamiento, sino como un grande. Entra vestido en sus mejores galas y así le damos la bienvenida. Entra como el diplomático, como el académico, con la sensibilidad ensayística excepcional que tuvo. Esta, por eso, no es la presentación de un libro. Esta es la misa por la redención del alma de Nicolás Maquiavelo y en cierta medida también su toma de protesta. Hoy, por eso, amigos y amigas, sin duda alguna, Nicolás Maquiavelo, quiero pensar que si estuviera entre nosotros, quizás sería un senador, o quizás estaría en las ternas del IFAI o del INE. Lo que me queda claro es que no sería un cabildero. Lo que me queda claro es que no estaría en los pasillos oscuros mal aconsejando la toma de decisiones. Hoy, y a lo largo de toda la historia, todas estas ideas que han surgido sobre lo político y que han trascendido sobre el tiempo siempre deben de analizarse, reinterpretarse y hacer un ejercicio de nuevas preguntas de manera constante. Porque en esa trascendencia se debe a que las reflexiones sobre las instituciones políticas y el Estado y las relaciones de poder y la posición relativa del individuo frente a este es que logran transmitirse como verdades universales acerca del comportamiento social fuera de su contexto original. De ahí que el autor de tales ideas se convierta, como es Maquiavelo, en un clásico. Por eso su influencia y su vigencia no se debe necesariamente a que haya encontrado respuestas definitivas a los problemas públicos, sino que se hizo las preguntas adecuadas que permanecen sin resolverse hasta nuestros días. Reconocer en su justa dimensión el peso e importancia de las ideas que nos antecedieron es entender el flujo ininterrumpido de novedades que es y será siempre la humanidad. Maquiavelo, como político, encuentra necesario explorar y estudiar a fondo las causas del hundimiento político de Florencia y sugerir entonces cuáles podrían ser las vías para restaurar su esplendor. En El Príncipe, Maquiavelo pretende instruir a los mandatarios de su época sobre cómo rescatar al Estado en caso de decadencia y reconoce que la ley es un instrumento para moldear preferencias. Pocos autores despiertan y han despertado en el estudio de la teoría política y la historia una divergencia de opiniones tan amplia con respecto a la fundamentación de sus respuestas a los problemas públicos. De la misma manera, pocos plantearon interrogantes tan debatidas sobre esta motivación. Maquiavelo se encuentra irremediablemente identificado como moderno precisamente porque logra esa independencia frente a la herencia histórica de todo el periodo clásico. Si Aristóteles se ubica en esta rama del conocimiento por sus primeras esencias, Maquiavelo, hombre del Renacimiento, es un pensador de la modernidad en el terreno de la política. El Príncipe dio origen a un sustantivo, maquiavelismo, y también a un adjetivo, maquiavélico. Propone separar la política de la moral para que el gobierno sea eficaz y la política sea un instrumento pertinente, decían algunos. Pero en realidad, la moral predominante de su época era la de la Iglesia católica, y él era también un creyente. La filosofía le daba sustento a Maquiavelo, a pesar de que en su momento el Renacimiento aún estaba en la escuela escolástica. Esa moral considerada por Schopenhauer y Nietzsche en la que prevalece el encubramiento del débil, en poner la otra mejilla frente a las injurias y buscar la salvación eterna en otra vida, perdonándolo y olvidando las ofensas y tragedias en esta. Por eso romper con la moral cristiana no significa abogar por un libertinaje, sino darle pie a una nueva manera de ver, de entender y de actuar sobre el mundo. Nicolás Maquiavelo sostenía que se necesitaba una respuesta a estos problemas. Y en el pensamiento del florentino predomina la certeza de que el poder es un asunto de arreglos humanos. El poder, en ese sentido, se origina en los hombres y no procede de ninguna divinidad, tal como lo suponía el pensamiento imperante en la Edad Media en el mundo occidental. El poder no tiene origen divino, sino que es resultado de las prácticas humanas. Aquí es donde la distinción entre Maquiavelo como político y lo maquiavélico como concepto se acentúa más.
Es común pensar que ante la pérdida de horizontes normativos propios de la época, lo maquiavélico significa actuar con cinismo en la persecución de una ansia de poder por el poder mismo. Pero Maquiavelo consideraba que no es solo deseable, sino también posible construir un nuevo orden de virtud cívica y ya no cristiana, utilizando solo medios que pueden ser sujetos a verificación empírica, es decir, aquello que se encuentra en esta vida y en este mundo, y que procuren una sociedad terrenal satisfactoria, estable, vigorosa y fuerte. La fortuna aquella de la que nos hablan los estoicos, entendida como todo aquello que no dependa de nuestra voluntad individual, fuerzas irracionales, ciegas y que operan a nuestras espaldas y rigen nuestros destinos. La virtud no tiene un significado moral en el entendido de Maquiavelo. Vir proviene de la raíz latina virilidad. Hablamos de virtud como la fuerza que tiene el varón para someter a la fortuna. Es la energía, la fuerza, la potencia desplegada de tomar las riendas de nuestro propio destino. El origen del poder está en la virtud. Es la decisión y es la fuerza de voluntad. Cuando un grupo de hombres impone un dominio de facto a otros hombres, lo mantiene y lo controla, estamos entendiendo que un hombre tiene un poder de Estado. Ese es el poder de lo Stato, para que el Stato se imponga sobre los demás y los ordene. Esa es la verdad efectiva, la verdad effectuale con minúsculas aristotélicas y no la noble verdad con mayúscula platónica. Esta es la verdad con la que el político habilidoso y responsable conduce a la exaltación de las mejores y más elevadas virtudes cívicas, pues la experiencia confirma su probado éxito. Maquiavelo, como político, está preocupado por encontrar la mejor manera de superar y de resolver las contradicciones inherentes al Estado, que sufre y que carga con el lastre de una población corrupta y amoral. La noción del lo maquiavélico ha hecho pasar a este pasaje como el desplegado sinvergüenza de un cínico que opera en la oscura cara del poder, buscando únicamente obtener ventajas frente a sus oponentes más débiles y menos destacados. Nada es más falso. El Príncipe es un libro sobre la técnica de la conservación del poder. Maquiavelo está convencido de que otra sociedad es posible, en la medida en que cambie la forma de gobernar. Queremos compartir esa idea y queremos soñar en esa idea para el futuro también de México. Ese es el verdadero legado de Maquiavelo y de su proyecto político llamado El Príncipe, a 500 años de su publicación. La profunda convicción de reconocer que la realidad es transformable. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias, señor senador Zoé Robledo. Está con nosotros y damos la bienvenida a la senadora Laura Rojas Hernández, secretaria de la Comisión de Asuntos de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Bienvenida, senadora. Tiene la palabra el señor senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, saludar la presencia del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, senador Miguel Barbosa Huerta. Saludar, reconocer el trabajo realizado por parte del senador Zoé Robledo, de la senadora Laura Rojas, Laura Rojas, presidenta y secretaria de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales. Excelente trabajo. Saludar también, por supuesto, la presencia de quienes participan hoy como comentaristas, del maestro Jesús Silva Gerson, del maestro Jorge Islas y del licenciado Carlos Ramírez. Saludar la presencia de mis compañeros Fidel de Médicis y Rabindranath Salazar, y la presencia, por supuesto, también de nuestro presidente nacional del PRD, licenciado Jesús Zambrano. Este libro
definitivamente presenta tesis que históricamente han sido controvertidas. A esta obra, al Príncipe, le sucedió lo que a las grandes obras, cuando se popularizan, se convierten en clásicos. Este libro, sin duda, es un clásico que ha sido leído, reflexionado y abordado como muy pocos libros en materia ético-política. Maquiavelo nació en 1469 en Florencia, Italia. Contextualizar, aunque sea de forma breve, su obra resulta fundamental para comprender los motivos que lo impulsaron a hacerlo y hacerlo de la forma en que lo hizo. El Renacimiento tuvo lugar a fines del siglo XV y durante el XVI y se caracterizó por el entorno del pensamiento a las ideas clásicas, fundamentalmente basadas en el aristotelismo, es decir, la exaltación de lo humano, en particular desde la perspectiva de los clásicos como Aristóteles y Platón, buscando encontrar precisamente en su pensamiento aquellos modelos universales que, adaptados a la civilización cristiana, podían ser utilizados como ejemplo a seguir. Se puede o no estar de acuerdo con los análisis y las muchísimas sugerencias que realiza Maquiavelo en la obra que hoy nos reúne. Lo que es innegable es que se trata de un personaje, el autor, con ideas claras y con una gran capacidad reflexiva. Se trata de un hombre culto que, incluso con la experiencia de haber sido diplomático y servidor público, se aventuró a convertirse en filósofo de la política. Su éxito o no lo deja a merced de la trascendencia de su obra. La conmemoración de los 500 años del Príncipe se convierte en una oportunidad para que los políticos de hoy reflexionemos en torno a uno de los temas que, no sin justicia ni razón, cada vez exigen mayores resultados las sociedades contemporáneas. Tema que constituye, de hecho, de alguna forma, el eje central, o al menos una externalidad de esta obra, la ética del gobernante. Y yo iría más allá, la ética de los empleados públicos, la de todos, desde el más encumbrado hasta quien desempeña una responsabilidad menor, no por ello desprovista de valor. En Ética para Amador, el filósofo de nuestros tiempos, Fernando Savater, considera que toda ética digna de ese hombre parte de la vida y se propone reforzarla, hacerla más rica. Ahora bien, si coincidimos y trasladamos esa definición al campo de la política, la ética política propone reforzar a la actividad del servicio público, enriquecerla. Claro, esto sin considerar que la ética de la administración pública ha sido impuesta constitucional y legalmente mediante normas y disposiciones precisas que tienen como propósito castigar a quien incurra en responsabilidad e inhibir a que otros la hagan. Ética y política, elementos que aborda, fusiona, separa y entrelaza Nicolás Maquiavelo, son temas sobre los que, sin duda, debemos continuar reflexionando, ahora incluso desde el nuevo paradigma de los derechos humanos, con el propósito de colocar al individuo como el centro de la actuación del Estado y de otorgarle la posibilidad real de que desarrolle todas sus facultades sobre la base de un Estado que se conduzca con legalidad, eficiencia y que rinda cuentas a los gobernados. Felicidades por este enorme esfuerzo. Muchas gracias, señor senador Luis Sánchez Jiménez. Vamos a agradecer la presencia con la que nos ha distinguido el senador Miguel Barbosa Huerta, quien habrá de dirigirse al Pleno de esta Cámara para las tareas programadas
para este día. Muchas gracias, señor senador Miguel Barbosa, por habernos acompañado en esta etapa inicial de este evento. Estimados amigos, señoras y señores, vamos ahora a escuchar las palabras y comentarios de destacados analistas políticos, gente de la vida nacional, siempre participando en torno a la política de nuestro país, y por ello han sido invitados a este evento tan trascendente en el marco de la presentación de este libro, de esta nueva edición del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Vamos a pedir atentamente al señor licenciado Carlos Ramírez tenga a bien hacernos sus comentarios respecto a la obra que hoy nos ocupa. Muy buenas tardes a todos y a todos los miembros de la mesa que hoy día están aquí con nosotros. Saludar especialmente al senador Raúl Cervantes, presidente del Senado, y muy en especial a Zoé Robledo, porque creo que fue de los impulsores más fuertes para poder hacer una edición como esta. De mi parte, también a Jorge Islas, quien realizó el estudio introductorio para esta obra conmemorativa a los 500 años del Príncipe. Yo voy a ser muy corto, porque voy a dejar todo el tiempo a los especialistas a que lo hagan. Solamente algunas anécdotas del libro. Este libro contiene la edición facsimilar de la primera edición de 1513 y que fue publicada en 1532. Esta parte es una parte rica para que aquellos estudiosos de la obra del Príncipe puedan comparar lo que se escribió en ese momento con cada uno de los puntos que aparecen en la traducción, y que obviamente podrán gozar de una edición sin igual, que en realidad nunca se ha hecho, nunca se hizo una edición como estas. Hay un prólogo también del profesor Sartori, Giovanni Sartori, en relación a esta edición. Por supuesto, los comentarios y el prólogo del profesor Mauricio Viroli, quien tenemos hoy día el lujo de que esté aquí para comentarnos de propia voz lo que aparece en este libro y algunos detalles interesantes acerca de este libro. Y por supuesto a Jorge Islas, quien hizo un extraordinario estudio introductorio a la obra del Príncipe. Yo creo que la lectura, y tal como se plantea en la perspectiva como está planteada por Jorge Islas, da mucho que trabajar en esto. Yo quiero agradecer al Senado de la República el interés de trabajar en obras especiales como estas, que espero que vengan otros proyectos más en el futuro, mi estimado senador Robledo, y que podamos también dar la oportunidad a aquellos que hoy día quieren trabajar e investigar más sobre el Príncipe, hacerlo. En nombre de Prisa Ediciones, de Grupo Santillana, muchas gracias por la oportunidad que me dan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor licenciado Carlos Ramírez. Agradecemos también al Señor senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, su participación en esta etapa del evento. Tendrá también que retirarse para las tareas inherentes a la sesión ordinaria de este día en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, señor senador, por su presencia. Nos acompaña también, y le damos la bienvenida agradeciéndole su presencia, al señor senador Isidro Pedraza Chávez. Bienvenido, señor senador. Y vamos ahora a escuchar los comentarios en el marco de este evento del maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Maestro, si está amable.
Gracias. Agradezco muchísimo esta invitación a participar. Yo no sabía que era una misa lo que me habían invitado. Una misa laica. A lo mejor por eso llegué tarde y por eso pido francamente una disculpa por haber llegado tarde, pero llego con muchísimo gusto de participar y de darle la bienvenida a este trabajo extraordinario que realmente coloca el trabajo de Maquiavelo en una nueva luz. Creo que el hecho de tener por primera vez en español una edición facsimilar de la primera edición del Príncipe es todo un acontecimiento editorial y que no solamente tiene esta dimensión editorial muy valiosa para los coleccionistas, sino que tiene el acierto de tener la compañía de textos valiosísimos de grandes expertos en la obra de Nicolás Maquiavelo, uno de los cuales tenemos también el inmenso honor de ver esta mañana con nosotros, Mauricio Viroli. Creo que esta oportunidad de tener una nueva o de acercarnos a la edición original del Príncipe nos invita a pensarlo de nuevo. En efecto, hay una gran leyenda oscura alrededor de Maquiavelo, pero en efecto sigue teniendo mucho que decirnos Nicolás Maquiavelo sobre la naturaleza del poder, sobre la naturaleza del hombre, sobre la naturaleza del tiempo, sobre la naturaleza de la responsabilidad. Y es curioso que a Maquiavelo se le asocie hoy con Satanás, con el demonio, con toda esta sombría leyenda de perversiones, cuando en su tiempo, y eso nos lo recuerda muy bien la biografía de Viroli, de Maquiavelo, cuando en su tiempo a Maquiavelo se le conocía sobre todo como un hombre que nos hacía reír, un hombre que hacía reír. Te ríes de las flaquezas humanas, le dice su amigo Guicciardini, porque sabes que no se pueden remediar. Ahí está seguramente el indicio de la primera gran sabiduría de Nicolás Maquiavelo, que es poder acercarse ante lo irremediable con gracia y con humor. Así lo vemos claramente en su retrato famoso, sonriendo. Ese es el rasgo que precisamente Mauricio Viroli resalta para titular su notable biografía, La sonrisa de Maquiavelo. Unos 5 años después de escribir su librito, así lo describe él, un pequeño librito, así como si fuera cualquier cosa que sigue dando batalla 500 años después, Nicolás Maquiavelo cambió de género. Soltó por un momento la historia del poder y escribió una comedia genial, La Mandrágora. El autor se presentaba así ante su auditorio. La fábula se llama Mandrágora, el motivo, como imagino, lo veréis al representarla. Su autor no tiene gran fama, mas si vosotros no reís, él estará contento de pagaros el vino. Un amante mezquino, un doctor poco astuto, un fraile mal vivido, un zángano, Benjamín de malicia, componen en este día vuestro pasatiempo. Y si esta materia no es digna, aún queriendo ser indulgentes para con un hombre que desea parecer sabio y serio, perdonadlo por esto, pues con estos leves pensamientos se ingenia en transformar su triste tiempo en uno más suave, pues ya no tiene otro lugar donde dar vuelta el rostro porque le ha sido prohibido mostrar otras virtudes con otras empresas y no ha recibido premio por sus fatigas. Su obra sobre los nuevos principados había sido ignorada por Lorenzo de Medici. Se cuenta que cuando Maquiavelo leyó el manuscrito del Príncipe, a Lorenzo, a quien está dedicado el libro, no le hizo el menor caso. Al mismo tiempo le habían entregado otro regalo, 2 perros que le maravillaron. Sabe que no
tiene lugar en la política Nicolás Maquiavelo, que le ha sido prohibido hablar de lo suyo, que no puede dedicarse ya a sus empresas. El consejero es ignorado, pero sabe y está dispuesto a apostar una copita de vino a todos en el auditorio, sabe que puede hacer reír. Maquiavelo apuesta su resto a nuestra sonrisa. El meditador de asuntos de Estado se emplea ahora en pasatiempos, según dice él. No escribe para fundar principados, sino para entretener con pensamientos leves. Pero en esa comedia están, desde luego, los mismos ingredientes de su filosofía política. El platillo tiene otra forma, pero el sabor que deja en la boca es el mismo. La línea de la comedia es simple. Calímaco se enamora de la mujer más hermosa de Florencia. Es Lucrecia, pero está casada. El matrimonio, se entiende, no resultará un obstáculo para el conquistador. Conociendo la ingenuidad de Lucrecia, las ambiciones de la madre, la corrupción del confesor y la infinita estupidez del marido, logrará su objetivo. La escena final es la consagración de la treta. La Iglesia santifica la unión y el hijo que ya crece en Lucrecia. La obra puede verse como la versión doméstica del príncipe. Lucrecia, la ciudad por conquistar. Calímaco, el astuto y virtuoso joven que sin el respaldo de la tradición se hace del poder a golpe de cálculo y reflejo. Marido, fraile y cómplices, ejemplos de la corruptibilidad humana. Mandrágora, pues, como otro ejemplo de esa otra moral que encuentra en el resultado su justificación definitiva. El fin justifica los medios, dicen que fue la consigna maquiaveliana. No. Lo que dice Maquiavelo es muy distinto y lo condensa en una línea de sus discursos. Sucede que, aunque le acusan los hechos, le excusan los resultados. Y cuando estos sean buenos, siempre le excusarán, porque se debe reprender al que es violento para estropear, no al que lo es para recomponer. Quiero detenerme aquí, porque esta suele ser la lectura común de Maquiavelo, aún el sentido habitual de sus relecturas. Pensar en el florentino y el bien, el florentino que absuelve el engaño y la violencia. La relación de Maquiavelo con la moral ha sido en efecto el motivo de mayor indignación por una parte, pero también de celebración. El príncipe ha sido descrito como una pieza anticristiana, un ataque a la Iglesia, una ofensa a la humanidad. Ponzoñoso Maquiavelo, dice Voltaire, el doctor del crimen. En el teatro de Shakespeare aparece nombrado como un sanguinario, el maestro del mal para Leo Strauss. No será el inventor del mal, concede Leo Strauss, pero es el primero que lo abraza sin vergüenza como algo aconsejable. Maquiavelo dice en nombre propio cosas pavorosas que los antiguos pusieron en boca de sus personajes. Solo Maquiavelo se atrevió a pronunciar esa doctrina perversa en un libro firmado por él. Pero también esa perturbadora relación con la virtud es motivo de celebración. El gran liberal Isaiah Berlin, por ejemplo, ve aquí una innovación crucial. La espada de Maquiavelo rompe la unidad del bien. No es que Maquiavelo distinga los valores políticos de los morales, es que advierte la existencia de dos ideales incompatibles de vida y por lo tanto de dos moralidades. Una es la moralidad pagana que elogia la valentía, la fortaleza ante la adversidad, la hazaña pública. La otra es la moral cristiana que aprecia la caridad, la misericordia, el sacrificio, el perdón, el desprecio por los bienes de esta tierra. Maquiavelo no es el maestro del mal, es maestro de otro bien. ¿Qué nos enseña, por lo tanto, Maquiavelo? Que el bien no está peleado con el mal, su enemigo es otra forma del bien. El bien no se enfrenta, el mal no suele enfrentarse al bien, sino a otro mal. Estamos pues condenados
a optar por el mal menor, debemos saber que todo bien es la elección de una renuncia. Viendo esta relación de Maquiavelo con la virtud, podemos retratarlo como el enemigo de la humanidad o como el precursor del pluralismo. A Maquiavelo no podemos dejar de leerlo como un moralista, como un hombre preocupado, casi diríamos obsesionado por la virtud. Que haya una virtud políticamente autónoma es una de sus afirmaciones cruciales. Siendo mi intención, escribir cosas útiles a quien las entendiere, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva que tras la imaginación de ella. Muchos han imaginado principados o repúblicas que no se han visto jamás, ni se ha conocido ser verdaderos, porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que se debería hacer, antes procura su ruina que su conservación. En efecto, el hombre que quiera en todo hacer profesión de bueno, ha de arruinarse entre tantos que no lo son. De ahí que sea necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no, según la necesidad. Estas líneas se ubican en el capítulo 15 del Príncipe, el corazón de la obra de Nicolás Maquiavelo. Aquí está en una nuez el origen de la disyuntiva. El compromiso de Maquiavelo se asienta de inmediato. Aspiro a la utilidad y por ello me comprometo con el mundo real. No aspiro al consuelo de la fantasía, me atrevo a ver la realidad efectiva. Parecería tal vez innecesario el adjetivo. ¿Realidad efectiva? Sí. Maquiavelo no adorna, no endulza, no oculta. Federico Chabot lee su prosa como una prosa esquelética, lo es. Maquiavelo no se disipa en detalles, cada palabra es densa, parca, grave o ligera, pero siempre exacta. Literatura ósea, porque aspira a atrapar el fundamento. La sequedad de esa prosa esencial es clave en el mensaje mismo. Azucarar la verdad es disponerse a negarla. Decorar la realidad es creernos incapaces de tolerarla en bruto. De los hombres en general puede decirse esto, dice, que son ingratos, volubles, simuladores, rehuidores de peligros, ávidos de ganancia. Se cita mucho y con razón la carta que Maquiavelo le escribió justamente hacia finales del año pasado, hace 500 años, a su amigo Francisco Vettori. Maquiavelo comparte una ceremonia, hablar por los libros con los muertos. Cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi escritorio, y en el umbral me quito la ropa cotidiana llena de fango y mugre, me visto de paños reales y curiales, y apropiadamente revestido entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es el mío y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos, por su humanidad, me responden. Y no siento por 4 horas de tiempo molestia alguno, olvido todo afán, no temo la pobreza, no me asusta la muerte, todo me transfiero a ellos. Y como dice Dante, que no hay ciencia sin el retener lo que se ha entendido, he anotado todo aquello de que por la conversación con ellos he hecho capital, y he compuesto un opúsculo de Principatibus, donde profundizo todo lo que puedo en las meditaciones sobre este tema, disputando qué es principado, de cuáles especies son, cómo se adquieren, cómo se mantienen, por qué se pierden. Y si alguna vez os agradó alguno de mis garabatos, este no debería desagradarlos, y para un príncipe, y especialmente para un príncipe nuevo, debería resultarle aceptable. Comprender la política en este libro no es fantasear con el origen, ni es imaginar la perfección. Para entender las razones del Estado hay que interrogar a la historia y a quienes la han hecho. Pero aquí se dibuja una de las lecciones esenciales del florentino.
no es simplemente la certeza de que la historia es útil, que suministra a quien sepa escucharla buenos consejos. Es una nueva manera de acercarse al pasado, pero sobre todo una nueva forma de darle sentido al presente. Se trata de una noción renacentista del tiempo. Maquiavelo se interesa por la historia, pero no la ve como una prueba ante Dios, vivir para salvarse en otra vida. El tiempo que le interesa es el profano, el humano, aquel que tiene como único tribunal al presente. Maquiavelo no reconstruye la historia en términos evolutivos, ni siquiera con el lenguaje fluvial de las tradiciones. El tiempo de Maquiavelo es discontinuo, comprimido, dramático. La historia de los hombres está hecha a imagen y semejanza de los hombres, no como remedo de las estrellas o como sombra de la eternidad. El desafío político define los episodios entrecortados de la historia. Para este hombre que no creía en la salvación, por eso se atrevía a coquetear con la recompensa del infierno, la historia encuentra significado en sí misma. No necesita ya del juicio de Dios. A los hombres, y solo a los hombres, toca juzgarla. Se trata, como bien ha dicho Pocock, de la fundación del tiempo republicano. Afirmar la república requería romper la continuidad eterna del universo jerárquico en momentos particulares, periodos que ponen a prueba las repúblicas y los principados. La historia se particulariza y así se seculariza. El tiempo de Maquiavelo es ya el tiempo del hombre, pero el hombre no es el solitario constructor de su historia. Con él actúa siempre la fortuna. La mitad de nuestra historia la escribe el azar. La suerte gobierna con nosotros y si no entendemos el poder de sus caprichos, gobernará contra nosotros. En un poema dedicado a su amigo Giambattista Soderini, escribe sobre la fortuna. Ella por muchos es dicha omnipotente porque todo el que a esta vida tiene, tarde o temprano su fuerza siente. Frecuentemente a los buenos bajo su pie tiene, a los deshonestos ensalza, y si acaso te promete cosa alguna, jamás te la mantiene. En desbarajuste reinos y estados mete, según a ellos parece, y a los justos priva del bien que a los injustos pródigas cede. Esta inconstante y móvil diosa a los indignos frecuentemente sobre un trono pone, a donde quien digno es jamás asciende. Ella el tiempo a su manera dispone, ella nos ensalza, ella nos deshace, sin piedad, sin ley y sin razones. Tampoco favorecer a uno siempre le place, en todo momento ni por siempre jamás oprime, a quien en el fondo de su rueda yace. En El Príncipe aparecen una y otra vez las imágenes de esta inconstante y móvil diosa. Es la rueda que no para nunca de girar, la rueda que sube y baja, que se alza para después desplomarse. Es también un río que sin aviso se desborda e inunda los pueblos. Es el arroyo inocente que tras lluvias imprevistas causa la desolación. Es también diosa, mujer, persona impredecible, voluble, caprichosa. Rueda, río, diosa. Cada imagen bosqueja el exhorto de una virtud política. Si la fortuna es rueda, el príncipe ha de ser ágil, cambiar cuando las circunstancias cambian. Si la fortuna es río, el príncipe ha de ser previsor, anticipar antes de que las aguas nos ahoguen, calcular, prever, imaginar lo peor y prepararse. Si la fortuna es diosa, el príncipe ha de ser fuerte, enérgico, decidido. A ella, sugiere Maquiavelo, le gustan los hombres jóvenes, impetuosos, y también le gusta que la sacudan violentamente. Frente a las figuras de la fortuna, se dibuja la silueta de la virtud política. Es adaptación, renuncia a los hábitos, rechazo a la idea fija, relevo de la solución gastada. Es también actividad cerebral que anticipa en frío, que se prepara para sequías e inundaciones, previsión fría, planeación de quien imagina el desastre probable. Y es también
determinación, valentía, disposición de usar todos los recursos disponibles. Un príncipe que no sea, pues, flojo, ni cobarde, ni insensible. Pero ¿cómo se rehace la política cuando se ha colocado en tan central lugar a la suerte? ¿De qué manera se constituye su concepción de lo político cuando se coloca la fortuna como contraparte esencial de la acción de gobierno? Penetrada por lo impredecible, la política no puede aspirar jamás a lo absoluto. Ningún rey, por poderoso que parezca, está libre de estos latigazos del azar. Ningún gobierno, por imponente que sea, lo controlará todo. Lo político, pues, está constituido por el azar. Eso mismo dice en nuestros tiempos Edgar Morin: toda política es una apuesta. No encontramos aquí, en la sonriente ironía de Maquiavelo, una invitación a la modestia. No apreciamos en este reconocimiento de lo incontrolable una fórmula no cristiana de fundar otra humildad para la política. De las tonterías populares que se dicen y se repiten sobre la política, ninguna tan absurda como aquella que dice que en política no hay casualidades. No hay casualidades, dirán los teólogos y los conspiratistas. Quienes, como Maquiavelo, han visto la intervención de lo imprevisible, saben que la casualidad no solamente es frecuente, es constante y definitiva. En Maquiavelo, este despiadado y sangriento consejero de tiranos, no hay espacio para el absolutismo. El poder, por definición mismo, no puede ser absoluto. El poder es siempre precario, el poder está siempre amenazado, el poder es siempre escurridizo. Por eso la virtud maquiavélica es prudencia, sensibilidad histórica, medida. Economista de la violencia, lo llama Sheldon Walling. Lo es porque todo movimiento de poder ha de ser medido. La prudencia es sensibilidad. No es conocimiento teórico, no es aplicación de fórmula alguna. La prudencia no es solamente saber qué hacer, sino saber cuándo hacerlo y saber siempre medirse. A las pretensiones geométricas de la política se opone esta inteligencia que tiene que alojarse en las yemas de los dedos. El hombre es un animal de apariencias, dice de varias maneras Nicolás Maquiavelo. Lo es porque juzga con los ojos y no con las manos. Más aún, no es el ser racional que anhela siempre la verdad. No, la mentira, si es útil, será siempre bienvenida. Existe en el hombre una natural disposición al engaño, no solamente engañar al otro para obtener provecho, también engañarse uno mismo con el mismo objetivo. La política resulta así uno de los dominios de las apariencias. El viraje intelectual de esta perspectiva es enormemente importante. Buscaba la política, no solamente la platónica, sino también la aristotélica, la tomista, arraigar en la verdad con mayúsculas. Escapar de la opinión para fundarse en la verdad, en la justicia, en la revelación. Maquiavelo, en busca de la realidad efectiva, no encuentra la verdad con mayúsculas. Lo que reconoce es una fuerza de la que depende la estabilidad de cualquier reino. El príncipe deberá incluso hacerse temer, pero nunca hacerse odiar. Ese juicio devastaría cualquier imperio. El gobierno odiado es breve porque será depuesto. La opinión importa, la verdad no. En los vaivenes de la historia, bajo los caprichos de la suerte, en la imperfección del hombre, no hay sitio para una verdad única, eterna, inmutable. Levantar un puente requiere el dominio de la ingeniería. Levantar un reino requiere el dominio de la comunicación. En la historia apropiada por el hombre, la prudencia rehace el sentido de la política. Es cierto que se disuelve el horizonte de la esperanza. En la política no está nuestra salvación. Tal vez, sueña Maquiavelo, está ahí nuestra condena. La política no se traza ya
con la esperanza de ganar ese cielo eterno, se asienta con el deber de conseguir resultados. Sí, Maquiavelo es el gran teórico de la responsabilidad política. Si los hechos lo acusan, los resultados lo excusan, dice, anticipando la ética de la responsabilidad weberiana. La esperanza de la política, pues, es perder la esperanza, asumir en consecuencia la responsabilidad. Gracias. Nuestro agradecimiento al maestro Jesús Silva Herzog Márquez por su importante participación en este evento. Y a continuación corresponderá al maestro Jorge Islas hacernos los comentarios en torno a la obra que hoy nos ocupa. Si es tan amable, maestro. Muy buenas tardes, y en primer lugar quiero agradecer al Senado de la República la generosa invitación a participar en esta presentación de El Príncipe de Maquiavelo, a 500 años de haberse escrito, y para ello quisiera empezar por un agradecimiento muy especial. Quiero agradecerle al senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, la oportuna iniciativa de impulsar este proyecto editorial. Muchas gracias, senador. Creo que esto deja un texto y contexto para futuras generaciones de lo que es la invitación a pensar, y para los que son actores, a hacer la buena política, la que intenta construir las buenas sociedades. Asimismo, quiero agradecer al licenciado Carlos Ramírez, director general de Prisa Ediciones, Taurus, la posibilidad de construir conjuntamente este proyecto, un proyecto que es único en su género, que creo que ha dejado ya de por sí un antecedente importante en el mundo editorial, y que puedo invitar a que estudiosos y aprendices, estudiosos de la política y aprendices de la política, vean lo que es la fuente original de lo que escribió en puño y letra Nicolás Maquiavelo, y que podamos probar que a lo largo de 500 años y con tantas y tantas ediciones se sufrió y se tergiversó el lenguaje de Maquiavelo. Esa es una de las condiciones que yo identifico como claves para ver por qué se ha malinterpretado Maquiavelo, no solamente por haber fragmentado su discurso y haber interpretado un discurso fragmentado, sino también porque se ha visto que las traducciones y las ediciones han lamentablemente cambiado las palabras que literalmente Maquiavelo expuso en El Príncipe. Buena oportunidad también para agradecer al senador Raúl Cervantes el apoyo a esta edición, y a la Biblioteca Nacional de Florencia, de manera muy particular a los miembros de la dirección de esta biblioteca, que generosamente nos apoyaron para que se pudiese hacer la versión facsimilar tanto de la primera edición del Príncipe. Solamente hay un solo texto del Príncipe en Florencia y está en la biblioteca, resguardado por la Biblioteca Nacional de Florencia. Es un resguardo del gobierno federal, no es de la biblioteca en sí, pero lo tiene la biblioteca, y también del apógrafo Ricci, que nos dio acceso al apógrafo Ricci, donde están ni más ni menos que la correspondencia manuscrita de Nicolás Maquiavelo, y aquí es donde está la famosa carta del 10 de diciembre. Bueno, después de haber escuchado esta importante reflexión profunda, seria, como las que nos tiene acostumbrados el profesor Silva Herzog, yo quisiera hablar sobre el contexto de cómo se hizo este libro y cuál es la relevancia de El Príncipe de Maquiavelo en el 2014, 500 años después de que fue escrito. ¿Cuál es la relevancia, cuál es su vigencia y cuál es la importancia que tiene para los jóvenes y para los políticos, fundamentalmente? Por eso nos pareció muy apropiado que esta iniciativa que el Senado de la República ha impulsado sea tal vez un estímulo, no un accidente editorial, sino un estímulo para que los políticos puedan identificar y reflexionar que hay causas, reflexiones, señalamientos, opiniones y pensamientos que dieron base para invitar y exhortar a la acción de la gran política con mayúsculas, a la que nos convocó Nicolás Maquiavelo. Yo también quisiera dejar, antes de entrar en esta materia, un contexto muy importante de por qué se ha malinterpretado Maquiavelo y por qué es tan importante esta edición. En primer lugar,
hay un texto mal interpretado. Hay un texto mal interpretado porque se ha leído parcialmente a Nicolás Maquiavelo. Se ha leído fundamentalmente del capítulo 15 al capítulo 25, en donde Maquiavelo hace un repaso fundamental de la condición del hombre, de quién es la persona cuando está la acción del poder. ¿Cuál es este comportamiento? Maquiavelo, como lo anuncia el extraordinario banner que ha sugerido el Senado de la República, logra quitar vendas e identificar la condición humana, la psique del hombre frente al poder. Y aquí nos habla de algo maravilloso, y por eso es tan importante identificar la vigencia del Príncipe de Maquiavelo 500 años después. Dice Maquiavelo: el hombre frente al poder siempre ha sido el mismo, tiene las mismas ambiciones, tiene los mismos deseos, y frente a este contexto a veces poco importa sus principios y sus convicciones. Capaz que va a desconocer primero a su padre que antes de que le quiten su patrimonio y sus reacciones frente a estos acontecimientos. Son 10 capítulos en donde la mayor parte de los lectores han identificado a un Nicolás Maquiavelo rudo, crudo, realista, extraordinariamente cínico, y de ahí las malas interpretaciones. La mano del diablo, el escritor del mal, un cínico que ha buscado y ha promovido el poder por el poder para beneficiar única y exclusivamente al tirano, al que lastima la libertad, al que lastima la dignidad, al que cercena oportunidades. Qué equivocados estaban. Maquiavelo, con una gran generosidad, producto de dos factores: primero, su formación humanista, y segundo, su gran capacidad analítica para haber observado el fenómeno del poder, no solamente en su natal Florencia, sino a lo largo y ancho de las diversas cortes en las que él tuvo la oportunidad personal y presencial de ver las motivaciones del por qué los hombres de poder reaccionan de determinada manera. Es como nos da este contexto de lo que hace el poder, el hombre frente al poder. Hay un elemento adicional que yo creo muy importante para identificar por qué el Príncipe de Maquiavelo tiene una esencia y un contenido determinado. Lamentablemente, cuando se lee El Príncipe de Maquiavelo, aún leyéndose todos los capítulos, se ha leído mal. Se ha leído mal porque pienso que a Maquiavelo hay que leerlo en un contexto político, en un contexto histórico, pero también muy importante, en un contexto personal. Y esto nos puede dar una luz mucho más amplia para leer al Príncipe. Yo me reconozco uno de los que malentendió por mucho tiempo al Príncipe, hasta que tuve oportunidad de abreviar de escritos como los de Mauricio Viroli, entender antes a la persona que al pensador, entender los motivos personales y las convicciones humanistas que tenía Nicolás Maquiavelo para haber desarrollado estas ideas y estas reflexiones y estas propuestas. Y en este sentido podemos pensar que había un Maquiavelo al momento de escribir El Príncipe abatido, triste, dolido, humillado y lo peor, sin expectativa alguna, pero no en el espíritu de la gran república, de la que nunca jamás se dio por vencido, para ver reivindicada no solamente de Florencia, sino de toda Italia. Y ahí sale el magnífico Maquiavelo con este gran espíritu y con este gran carácter para repensar en la posibilidad de la reinstauración de una antigua Roma que ya no existía, que era historia y que tal vez mucha de ella era imaginativa, pero nunca dejó de pensar en la posibilidad de que se pudiera crear el gran Estado de la antigua Roma para la nueva Italia. Sobre todo, y este es un segundo contexto muy importante de la correspondencia que leemos, yo creo que la carta más importante es la del 26 de agosto de 1513. Es en esta carta en donde veo la prosa del gran patriota, es en esta carta en donde veo al diligente pensador que escribe y que invita a una gran reflexión, pero sobre todo a un gran exhorto. En el último párrafo de esta carta dice: estoy triste, estoy abatido, me doy cuenta que somos nada, que estamos fragmentados, que seguiremos invadidos y que Italia seguirá humillada, pero tengo que hacer algo. Estimado amigo Francesco, tengo que hacer algo. Termina la carta, y cuando termina esta carta, la presunción, según Chabot, Viroli, es cuando empieza a escribir El Príncipe de una manera muy determinante. ¿Qué es lo que vemos en El Príncipe, derivado del Príncipe? Bueno, por supuesto, todas estas tesis de las reflexiones con las cuales yo comparto las ideas que ha sugerido el profesor Silva Herzog en diversas ocasiones. No es un manual para el acceso al poder, claramente no lo es.
no es un manual para, y esto es Solari lo ha dicho, no es un manual para saber cómo llegar al poder. Es un manual de reflexiones sobre el gran Estado, pero el gran Estado que aún no se daba y que se intentaba crear. El Estado que estaba viendo Maquiavelo, que Fernando de Aragón en España estaba construyendo. El Estado que Maquiavelo observaba de Enrique VIII en Inglaterra, que estaba construyéndose. El Estado que se estaba construyendo en Alemania con el rey Maximiliano. El Estado francés de los Luises XIII y XIV. El Estado que, por familias, estaba extraordinariamente fragmentado en toda Italia. Esa era la gran convocatoria, la gran reflexión y también la gran angustia que tenía este escritor. A partir de su publicación, que primero fueron publicaciones manuscritas y posterior 5 años después aparece por primera ocasión la versión que aquí presenta Taurus y el Senado de la República, aparece la primera edición, la edición Blado, publicada. Y en esta edición vienen las primeras interpretaciones que lamentablemente fueron tergiversadas, y yo creo que en buena medida por el agregado al Index Librorum Prohibitorum de 1559, primer libro en toda la historia del cristianismo que fue censurado, de circulación y de contenido. Y a partir de ese momento, franceses, Gentile, Botero, Baudin, son los primeros que más agresivamente señalan un Maquiavelo ignorante, profano, pagano, lleno de condiciones amorales para escribir sobre los tiranos en el poder. Las reivindicaciones de Maquiavelo creo que llegan en este contexto, con los contextos de las cartas que el nieto reescribe, con las nuevas valoraciones e interpretaciones que se dan, y en él encontramos, por supuesto, esta capacidad de entender qué quería decir la virtud, la fortuna, la ocasión, el poder, el Estado, la libertad, la dignidad, las leyes, las instituciones y los buenos ejércitos. Esto creo que son los principales conceptos que se manejan a lo largo del texto. El poder por el poder era algo que despreciaba enormemente Maquiavelo. Capítulo 4 está claramente identificado que aquella persona que por razón de las circunstancias, la ocasión o la fortuna se hiciera del poder y no supiera para qué era el poder, era extraordinariamente señalado, fustigado y criticado por Nicolás Maquiavelo. El poder tenía que tener una utilidad que sirviera para la causa común y para el bien común. Ahí está el Maquiavelo republicano, un poder que tuviese capacidad para transformar la realidad de la tristeza por la que atravesaba aquella Italia. Vemos a un Maquiavelo que tiene esta capacidad de gran ímpetu para que a través de la gran acción de la política, con mayúsculas, se pudiese crear el Estado-Nación. El Estado que a través de leyes e instituciones estableciera las nuevas condiciones por las cuales se podía regir y organizar una buena sociedad política. Ese es el pensamiento real, profundo y de las grandes convicciones a las que nos invita a pensar Maquiavelo, no la politiquería, ni mucho menos la tristeza de la condición humana, o sea, el fraude, la mentira, la simulación, el fraude para lastimar dignidades, para lastimar patrimonios. Maquiavelo simple y sencillamente recordaba que esa era parte de la condición optativa, o no, de llevarse a cabo, pero que eran los obstáculos a los que se tenía que enfrentar el gran Redentor. Y aquí me quiero referir finalmente al capítulo 6 y 26 de la obra. Maquiavelo, el corazón, pienso y siguiendo a Viroli, ve en el capítulo 6 al príncipe nuevo, il príncipe nuovo, en donde este príncipe tiene que ser un redentor para impulsar, al igual que lo hicieron históricamente Moisés, Darío y otros creadores de estados, la gran encomienda de redimir a sus pueblos para darles dignidad y lograr que tuviesen libertad. Este es el ejemplo que pone Maquiavelo. Y si juntamos el capítulo 6 con el capítulo 26 y hacemos una lectura directa, vemos al Maquiavelo patriota, pero también un poco al Maquiavelo idealista. El Maquiavelo que hace un exhorto para que una familia, que en ese momento tenía una condición curiosa, uno de ellos era el Santo Padre de aquella iglesia católica, el otro era uno de los principales banqueros de toda Europa, y el otro era gobernante de Florencia. Esa era la familia Medici. ¿Ya saben por qué hace el exhorto a los Medici? Porque eran los que podían encabezar la causa de la redención que Italia necesitaba. Maquiavelo no fue entendido porque no fue leído, y cuando fue leído fue mal interpretado. Pasaron 3 siglos para que entendieran el contexto del exhorto que había hecho Maquiavelo.
El resurgimiento italiano se da hasta siglo XIX. El sueño de la unificación nacional italiana se da 300 años después de que se escribió El Príncipe de Maquiavelo. ¿Cuál es la lectura y la relevancia del Príncipe de Maquiavelo al día de hoy? Es la invitación a que haya políticos serios, a que haya políticos que pasen de la condición de la coyuntura electoral para que piensen en el Estado, en el gran Estado, en las próximas generaciones, en los políticos que pueden hacer un cambio posible cuando haya convicciones y cuando haya voluntad. Si hoy Maquiavelo estuviera entre nosotros y le pudiéramos preguntar, Ilmaquia, díganos usted, ¿quiénes son para usted el prototipo del príncipe que usted dibuja en El Príncipe? Diría sin lugar a dudas Nelson Mandela, diría Mahatma Gandhi, Simón Bolívar, Benito Juárez. Estadistas, no circunstancias electorales. El espíritu de Maquiavelo no solamente fue la República, fue la grandeza de querer construir con dignidad el espacio de la libertad para que el hombre pudiese desarrollarse dentro de una figura llamada Estado. Estado que se organiza a través de instituciones y Estado que se organiza a través de leyes. La máxima convicción por la cual Maquiavelo apostaba era por el Estado gobernado por leyes, por buenas leyes. Finalmente diría que al ser Maquiavelo el que invita a la reflexión del gran Redentor, invita a que hayan políticos que hagan posible la transformación de una realidad y que estos políticos vean que es la convicción y la convicción de una agenda del Estado y no de los partidos y no de las elecciones las que posibilitan que el hombre pueda volver a creer en que hay dignidad y que hay libertad. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Jorge Islas, por estos interesantes comentarios. Para presentar a todas y a todos ustedes a nuestro destacado conferencista invitado, doctor Mauricio Viroli, tiene la palabra el señor senador Zoé Robledo. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para hacer una presentación del maestro, el doctor Mauricio Viroli. Él nació en marzo de 1959 en Forlì, Italia. Es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton y profesor de Comunicación Política en la Universidad de la Suiza Italiana. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Bolonia y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha enseñado y realizado investigaciones en las universidades de Cambridge, Georgetown, los Emiratos Árabes Unidos, Trento, Campobasso, Ferrara, la Escuela Normal Superior de Pisa, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Colegio de Milán y también en Italia, en la Escuela Superior de Administración. Fue asesor de las actividades culturales del presidente de la República Italiana durante la gestión de Carlo Azeglio Ciampi de 1999 al 2006 y del presidente de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Luciano Violante entre 96 y 2001. Fue coordinador de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Cultura Republicana en el Ministerio del Interior. Ha sido consultor de la Asociación Nacional de Municipios Italianos y en mayo del 2001 fue nombrado oficial al mérito de la República Italiana. Es fundador y ahora es el director de un programa de maestría en educación cívica establecido en Asti por la Asociación Ética, y sus principales campos de investigación son la teoría política y la historia del pensamiento político, el republicanismo clásico y neorrepublicanismo, y con pericia especial en Nicolás Maquiavelo y en Jacques Rousseau. Además, en la iconografía republicana, la relación entre la religión y la política, el patriotismo, el constitucionalismo, la retórica clásica, la comunicación política, la ciudadanía y la educación cívica. Tiene el uso de la palabra y la tribuna el maestro Mauricio Viroli. Gracias. Per me è un grande onore
parlare al Senato della Repubblica del Messico. Mi scuso di non saper parlare spagnolo. Mi hanno detto di parlare italiano e mi dispiace, ma spero in futuro di poter parlare ancora qui in spagnolo. Vi posso assicurare che anche Niccolò Machiavelli, con il quale parlo tutti i giorni, sarebbe felice di essere in questa sala per due ragioni. La prima, perché Machiavelli amava il governo repubblicano, e questo è il Senato di una Repubblica, ma soprattutto perché c'è scritto la patria es primero, e Machiavelli è stato un uomo che la patria l'ha amata davvero, e infatti l'ha sempre servita con grande onestà, con generosità. Forse lo sapete, una delle sue ultime lettere, dell'aprile del 1527, Machiavelli muore nel giugno del 1527, Machiavelli scrive a Vettori: amo la mia patria più della mia anima. E questa era l'idea di Niccolò. Lo chiamo Niccolò perché dopo 30 anni che lo studio è un po' come un amico per me. E proprio perché è un amico, credo, e proprio perché ci sono molti giovani nella sala, vorrei provare con voi un piccolo esercizio, cioè l'esercizio della libertà intellettuale e l'esercizio del coraggio di sfidare idee molto diffuse ma sbagliate, perché, come hanno osservato gli amici, se noi riusciamo a ritrovare il vero Machiavelli, diventiamo più ricchi noi dal punto di vista umano e politico. Machiavelli non ha bisogno di noi, è tranquillo, dorme in Santa Croce. Tutte le mattine vado a trovarlo e chiedo: come stai, Niccolò? E lui mi risponde: Nicolás, y me dice: bien, estoy muy bien, Mauricio. Y así, y nosotros sí tenemos necesidad de él. Porque, queridos senadores, tal vez me equivoco, pero yo tengo 62 años y nunca he visto un tiempo en el cual, con excepción de algunas situaciones, los jóvenes aman así la política. Y ahora sé, hablo lento para la traducción, pero sé que si redescubrimos a Maquiavelo podemos volver a encontrar la verdadera política, la política que hace posible una vida civil, una vida con dignidad. ¿Y cuáles son los errores? ¿Cuáles son las ideas que nos impiden entender de manera correcta a Maquiavelo? Voy a decir 4. La primera, la idea de que Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe para obtener un puesto en el gobierno de los Medici. Esto es fácil de discutir completamente, porque si Maquiavelo quisiera un puesto en el gobierno de los Medici, hubiera escrito una carta muy bonita, no un tratado así tan importante como El Príncipe. El Príncipe es demasiado para una carta en la que él pediría tener un puesto en el gobierno. Y ustedes, jóvenes, deberían de saber, y también los senadores, que si quieren ser aduladores
favore, y obtener favores, dovete dire alla le persona deben de decir a la persona que tiene el quello che la poder persona potente lo que la vuole persona sentire. potente quiere Ora, escuchar. Niccolò, invece, nel En Principe, cambio, en el critica príncipe, Nicolás critica directamente chiaramente y de manera muy modo clara di el governare modo de gobernar Medici. de los Medici. quindi quello non è Así que scritto eso per avere no un posto se escribió di para tener È un puesto en el dedicato gobierno, a Medici. más bien está dedicado a ellos, per un'altra pero ragione. lo escribió por Per un otras altro razones y por otro objetivo. E lo scopo ve lo dirò fra un po'. El objetivo se los diré dentro de poco, pero vamos a seguir hablando de esto unos 2 minutos más. La segunda idea que creo que nos impide di capire bene entender il principe bien al è príncipe che il es principe di que Machiavelli el príncipe de è un Maquiavelo testo di es un scienza texto politica. de ciencia política. Non è vero, No es verdad. perché ¿Por qué? prima di tutto l'idea Primero di que scienza nada, la idea de ciencia politica política en los tiempos de Maquiavelo no existía. E in secondo luogo, En segundo lugar, chiedetevi questo: pregúntense esto. come è scritto il ¿Cómo principe? está escrito el Qual è príncipe? lo stile ¿Cuál del es su principe? estilo? Lo stile di uno El estilo scienziato de distaccato un científico o è destacado lo stile o es el estilo de un orador. che scrive Un orador que per escribe para per mover, ispirare para inspirar qualcuno a alguien, all'azione. a que haga algo. Secondo, El segundo, Machiavelli scrive il principe Maquiavelo escribió El Príncipe para inspirar a alguien a que cumpla con una acción política determinada. Esto no es un científico. se voi avete Así que studiato si la ustedes retorica estudiaron la classica, retórica quella di clásica, la de Aristóteles, de Cicerón, Machiavelli conosceva que benissimo, Maquiavelo conocía muy bien, sapete sabrán che una orazione que una oración ha una struttura. tiene cierta estructura. Quando volete, cari senatori, Cuando ustedes, queridos dovete senadores, quieran sapere pronunciare un come discurso muy bueno, deben de saber cómo comenzar, qué argumentos van a tocar y cómo concluir. Ora, la regola Pero la regla número retorica 1 de la politica retórica política dice che se vuoi davvero que si en verdad quieren mover qualcuno y hacer que alguien haga una acción, oculos tome acciones, i concetti, debe cioè exponer usare los conceptos, metafore, debe usar metáforas, usar imágenes, usar E ejemplos. che cosa fa Machiavelli? ¿Y qué es lo que hace in tutta Maquiavelo l'opera? en toda su obra? Por ejemplo, E usa immagini. usa La volpe imágenes. e il leone, el león, l'immagine della el fortuna, zorro, un- la imagen de la suerte como si fuera un río impetuoso. Che Pero hay cosa demás. dice la seconda, una ¿Qué dice? delle regole più Una de las reglas más importantes de la Se retórica: voi volete si ustedes quieren persuadir a alguien con su discurso, mettete ¿dónde il messaggio ponen el mensaje que para ustedes es más importante, el más importante de todos? Pues al final, e lo ponen al final. del principe Y che al cosa final c'è? del príncipe, Una ¿qué hay? esortazione Hay una a liberare exhortación l'Italia a liberar Italia de los Questa bárbaros. non è un'opera di scienza. Esta no es una obra científica. De Se il povero hecho, Niccolò si el Machiavelli, pobre Nicolás Maquiavelo hubiera presentado il principe, El a una Príncipe rivista a una di revista scienza científica non de gliel'avrebbero ciencia mai política, pubblicato. nunca se lo hubieran publicado. Questo è certo. Esto es verdad. Terza osservazione. Y la tercera che la observación voglio esprimere que quisiera expresar con pochissime parole con pocas palabras ed è questa. es esta. Machiavelli è il principe Maquiavelo del es el príncipe realismo del politico. realismo político. Vero, Es verdad, verissimo. es muy Voleva cierto. capire la realtà. Quería entender la realidad, Machiavelli capire pero la para realtà Maquiavelo entender la realidad voleva dire significaba interpretar el significado de las acciones de los príncipes. non raccogliere No dati. Dove recoger sono i dati información. ¿Dónde está la nelle opere di información? Machiavelli? En la obra de Maquiavelo casi no hay. Ma c'è ancora qualche cosa di più. Pero sí hay algo más. Realista politico Es un realista político. Político realista es aquel que ve la realidad y se mueve dentro de la realidad
que no construye ideales lejanos, se propone fines que son imposibles. Ahora miren a Maquiavelo, ¿cuáles eran los fines que él tenía? Como lo voy a explicar en un minuto. Él propone crear o inspirar cierto redentor de Italia, que redimir Italia del dominio extranjero en el 1513. Esto es un discurso profético, no realista. En los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Nicolás quiere enseñar a los jóvenes a imitar la virtud romana, pero ¿qué cosa más irreal hay en comparación con esta idea? En el arte de la guerra, Maquiavelo escribe que trata de que renazca la antigua disciplina militar romana. Pero esto es realista. Si él es un realista, entonces todos son realistas. Entonces es una idea en verdad absurda, ¿cierto? Ahora, según yo, si no es una carta muy larga, porque para obtener un puesto, si no es una obra de ciencia política, si no es un manifiesto del realismo político, si no es una obra en la cual se afirma la autonomía de la política, esta historia, queridos amigos, queridos colegas, no tiene base en el texto. Les voy a explicar por qué. Porque en el capítulo donde se sostiene que Maquiavelo afirmó que la política no se juzga de acuerdo con las mismas reglas que utilizamos para juzgar al comportamiento de todos los hombres, entonces ¿qué título tiene? El título del capítulo es el siguiente: de las cosas mediante las cuales los hombres, todos los hombres, son alabados. Entonces no dice en el texto de Maquiavelo, espero que les parezca esta idea, pero el hecho de ser un hombre político no poder ser criticado con criterios morales. Esta es una idea que más bien surgió en el siglo XX y es tan equivocada que Maquiavelo explica cómo, insisto, solamente en circunstancias excepcionales el político puede ser, digamos, excusado, no justificado, solamente si no mantiene su palabra, si usa la crueldad. Hacer política como arte de la maldad, como permiso para no mantener la palabra, como ejercicio de crueldad. La norma significa simplemente, esto es completamente malentenderlo. Voy a concluir rápidamente. Ahora, ¿qué es el príncipe? ¿Cuál es el mensaje de Maquiavelo? Ya les dije, si entendemos cómo está escrito este texto, si entendemos que hay una oración en donde tenemos que encontrar el mensaje que él nos quería expresar, es claro. Esta se encuentra en el último capítulo. Eso quiere decir, El Príncipe de Maquiavelo es una obra escrita para diseñar, imaginar, crear, inspirar a un político excepcional. Uno de aquellos hombres, como dice Maquiavelo, maravillosos y raros, capaz de liberar a Italia del dominio extranjero. Y sí, existen. ¿Quiénes son estos hombres? Pues la lista es muy chica. Rómulo, Teseo, Ciro, y sobre todo
Moisés. Quello è il grande Él eroe. es el gran héroe de Maquiavelo. Basta con leer de manera atenta el capítulo E 26. perché Machiavelli la ¿Y por verità qué? la dice alla fine? Él dice la verdad al Lo sanno final. tutti. Pues todos lo saben, Un ¿no? discorso. Porque, Cosa ricordate? ¿qué es lo que recuerdan de un discurso? Las últimas palabras, ¿cierto? Y esas son las que ustedes se llevan con ustedes. Sobre todo si Maquiavelo escribe con esta elocuencia tan genial que toca las pasiones. Eso significa, queridos senadores, ustedes lo saben bien, que la política es sobre todo pasión, Capacità di capacidad sostenerle, de generare sostener nuove y passioni. de generar Quali passioni pasiones Machiavelli y de vuole toccare cuáles quiere tocar nel él. principe? En el príncipe es la piedad por Italia, Umiliata, que ha offesa, sido humillada, que ha sido ofendida y devastada. lo sdegno contro coloro che infliggono all'Italia quei mali. Es ir en contra de aquellos que han hecho algo mal contra Italia. Utiliza la retórica de manera magistral para imaginar a un Per redentor, immaginare imaginar una persona a capace una persona que sea liberare capaz de l'Italia. liberar a Italia. E qui io devo Y mettere in aquí yo discussione quiero poner en discusión un último oggi sono un punto. pochettino, ma Hoy credo che sia giusto con tanti ragazzi Creo e que tanti es algo justo Tutti hacer esto en sostengono frente che de tantos Machiavelli jóvenes. ha tolto Dio dalla Creo que politica. todos dicen que él ha separado a Dios de la política, que es Ma io non anticristiano, sono credente, porque yo no quindi creo, non parlo. no hablo entonces por interés. Ma insomma, se Pero Machiavelli en resumen, ha si tolto Maquiavelo Dio dalla politica, ha separado a Dios de la política, porque dice que Italia invoca perché a manda Dios un redentore. para que mande un redentor, entonces ¿por qué lo hace? ¿Por qué entonces les dice que los redentores los envía Dios? Perché infine Machiavelli dice Porque al final Maquiavelo dice que la persona que se comprometerá a redimir Italia va a tener a Dios como amigo. Dio più amico loro che voi. Entonces, Non si può ¿por qué togliere dal testo no se Dio. puede separar del texto, digamos? Pensa a un redentore. Maquiavelo está pensando en un Può redentor sembrare que puede ispirato parecer da Dio. inspirado por Dios. Cos'è un redentore? ¿Por qué? Porque es un redentor, es un creador, Crea nuovi ordini politici. crea nuevos órdenes Cosa fa? políticos. Il ¿Y perché qué es lo il que redentore hace vuole o por qué el vuole redentor emancipare un popolo? quiere emancipar a Porque un ama al pueblo? popolo. Porque ama a su E pueblo. non è Dio forse colui che ama Y tal l'umanità vez tanto no será che ha Dios mandato el suo que ama figlio? tanto a la humanidad que mandó a su hijo para Questa è redimirse. l'analogia. Esto sería la analogía. Ora, in tutto questo Y contesto en todo este contexto existe otra razón más allá, io credo por la que dobbiamo creo leggere il que tenemos principe que leer El non Príncipe come un'opera sulla no politica, como una obra sobre el è política, un'opera sulla es grande una obra politica. sobre la gran política. Questo è il principe. Esto Non c'è es El una riga Príncipe. No hay una sola línea en toda la obra sobre pequeña política, no hay Non c'è nada. nessun'altra opera di Y Machiavelli. tampoco hay otra obra, no está en alguna otra obra de Maquiavelo. ¿Y por qué digo que hay que leer de esta manera El Príncipe? Ya lo expliqué, porque la estructura del texto nos invita a buscar el mensaje de Maquiavelo en el último capítulo, porque como el colega Silva Herzog dice, y que le agradezco la oportunidad de este honor, porque en 1513 el problema de Maquiavelo no era Florencia, era más bien era Italia, porque en toda la vida, en todas sus obras, existe esta idea de la posibilidad de redimir a un pueblo de la tiranía, de la corrupción, del dominio extranjero. Queridos amigos mexicanos, si un hombre escribió en todas sus obras, lo vuelve a retomar siempre, en cada obra. Si estuviéramos aquí 2 días, les diría todo. Siempre escribió sobre esta imagen de redentor, de la política como redentora. A mí me parece razonable pensar que El Príncipe se trate de esto.
a mio parere, Y en mi la parecer, ragione per cui la razón por la cual entre tantos libros que han escrito sobre el mismo tema, con el mismo título, sabían que existen, en la época de Maquiavelo había muchos libros con el título El príncipe óptimo, La pericia reinante, El príncipe cristiano de Erasmo. tutti libri simili. Todos esos libros eran similares Perché è rimasto y solo con el uno? mismo tema. ¿Y por qué nos queda solamente la memoria, Nicolás? Creo por la siguiente razón, porque cuando él escribe, cuando él escribió El príncipe como hombre derrotado, Quella che per lui como era hombre que perdió lo que para él era el alimento que solamente non ha più la Dios le daba, possibilità di ya no tiene la posibilidad de crear un orden político, ya no puede servir a su patria, ya no la tiene, ma vuole dimostrare sino a que tutti, quiere demostrarle a todos, compreso se stesso, incluso a él, che anche se non è più que segretario, aunque si a pesar de que él ya no es secretario, ya no es funcionario, él reconoce y conoce a la política mejor que todos. Él escribe El príncipe para resurgir, para renacer como hombre. che rinasciamo come Cuando persone, renacemos como quando personas, torniamo a essere noi cuando stessi, somos de nuevo nosotros mismos, cuando vivimos ricchezza nuestra riqueza interior. Eso es lo que hace que vivamos. Cuando él escribió El príncipe para renacer, y ya que amaba a Italia, él cree que su renacimiento puede venir solamente con el renacimiento de Italia. Esta es Cari ragazzi, su política, queridos jóvenes, queridos senadores. Esta es la política que necesitamos. Esta es la política que tenemos que construir como deber para nosotros mismos y con nuestra patria. Muchas gracias, doctor Mauricio Viroli, por sus palabras, por haber venido de tan lejos para hacer este ejercicio de reinterpretación de un autor clásico, de un libro fundamental, indispensable, y por su lectura tan clara, sobre todo para los jóvenes que hoy aquí y estudiantes universitarios que nos acompañan. El Senado de la República quiere hacerle entrega de este reconocimiento de parte del presidente, de su servidor, que le hago entrega. Gracias. Gracias, Mauricio. Y de la misma manera que queremos agradecer al maestro Jesús Silva Herzog Márquez por sus palabras y por su tiempo el día de hoy en esta entrega. También al licenciado Carlos Ramírez de la editorial Taurus, gracias por haber hecho posible esta coedición. Carlos. Y por último al maestro Jorge Islas, que por aquí debe estar. Aquí está. No merita. No merita. No, sí amerita y mucho. Gracias. Gracias. Y sobre todo a todos y todas ustedes, compañeros senadores, presidente Zambrano, y a las universidades Tecnológico de Monterrey, al ITAM, a la UNAM, a la Ibero, profesores y alumnos, gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Gracias, senador. Vamos a pedirles, más bien vamos a invitar a los alumnos que hoy nos han acompañado a permanecer en este recinto para que después... A lo largo de la